Bueno, nosotros decidimos hacerle la entrevista a dos personas. Una de las personas fue Carlos Fernando Sánchez. Él fue director de la parte de mercado de Vanguardia Liberal, fue director de Lotería de Santander, fue director de los megaproyectos de Santander desde 2004 hasta 2014 y actualmente es el gerente del Hospital Internacional. Entonces nos parece que es una persona que sabe del tema. La otra persona que escogimos para hacer la entrevista es a Jenny Gras. Ella es contadora, es abogada y ella es revisora fiscal de empresas grandes. Entonces empezamos con la entrevista a Jenny Gras. Entonces la primera pregunta es, ¿qué aspectos negativos o falencias cree usted que existen en el presupuesto? Bueno, desde el punto de vista de la persona que está ejecutando el presupuesto, puede resultar como una limitante en la medida que esta persona requiera gastos extraordinarios, requiera alguna inversión importante porque constituye una camisa de fuerza. Pero desde el punto de vista de quienes están velando por sus recursos, me parece muy importante porque generan una segregación de rubros, generan cierto control que obedece a ese estudio que ellos han hecho de manera conjunta de en qué se deben invertir y cómo se deben manejar o direccionar esos recursos con los que se cuenta para la ejecución. Listo. Ahora otra pregunta. Dentro de las empresas en las que usted ha trabajado y de pronto ha sido revisora fiscal, ¿cómo cree usted que influye la importancia de saber manejar los recursos? Bueno, de es tener bastante... el presupuesto en esos recursos, saber direccionar esos presupuestos y esas cosas. Bueno, desde el punto de vista de la revisoría fiscal, tanto así como velar por el cumplimiento del presupuesto no es como una función de la revisoría fiscal, pero en la medida que constituye una herramienta para la gerencia y que esa herramienta obedece a un estudio que hayan aprobado en una asamblea y le solicitan a la gerencia que se sujete a ese presupuesto, la revisoría fiscal debe velar por la correcta ejecución de los recursos, el correcto manejo de los recursos, que haya adecuada segregación de funciones, que quien toma la decisión del gasto realmente sea quien debe tomarla, que se cubran o se agoten todos los procedimientos necesarios para la aprobación de los desembolsos. Sí, es muy importante, o sea, la revisoría fiscal vela como una parte asesora independiente de la empresa y vela por el adecuado manejo y destinación de los recursos. Y si esa asamblea tiene una coadministración o de verdad los de la empresa están haciendo un seguimiento del manejo de los recursos, esa herramienta del presupuesto es imprescindible y es un apoyo para la revisoría fiscal también. Y por ejemplo, ¿usted se ha dado cuenta que en algunas empresas en las que ha sido revisora fiscal por el mal manejo de un presupuesto se pueden, pues de pronto ha visto problemas grandes en esas empresas? ¿O no necesariamente por el mal manejo del presupuesto? Sí se observan a veces por decisiones autónomas de gerentes o de ordenadores del gasto, se alejan del presupuesto, pero generalmente debe tener una justificación. Si no la tiene, pues eso amerita un seguimiento y un llamado a que den explicaciones, ¿no? Listo. Otra pregunta es, ¿en qué momento de su vida cree usted que el haber tenido un presupuesto antes de realizar un proyecto le facilitó las cosas o alivianó una mala situación? Bueno, el presupuesto es algo que está presente en la vida de todos, desde los gastos del hogar, desde realizar una inversión importante, desde hacer un viaje, desde incluso hacer gastos personales en vestuario, etcétera. Siempre debemos estarnos ajustando a un presupuesto tanto de gastos como de ingresos, o sea, todo obedece a cuánto
recibo, cuánto puedo gastar o cuánto estoy gastando y cuánto debo exigirme recibir. De lo contrario, nuestra vida se convierte en un caos. El presupuesto debe estar presente en la vida de todos, no necesariamente hablamos de presupuestos grandes o de empresas, ¿no? Cada empresa, cada familia, cada hogar es una empresa y así debemos manejarlo. Entonces, para mí es fundamental, siempre. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Acerca de presupuestos. La primera, ¿qué aspectos negativos o falencias cree usted que exista en el presupuesto? Sí, dependiendo. Si no hay una buena planeación, seguramente el presupuesto queda mal. Eso es fundamental, tener una muy buena planeación. En planeación no solamente se refleja en un presupuesto, sino también se refleja en el resultado final. Segundo, que se pongan absolutamente el 100% de los ítems que necesita el presupuesto. Si uno deja de enumerar un ítem o deja de poner una sección, o si no se tiene el 100% de las actividades que se van a realizar o del presupuesto que se va a hacer, el presupuesto queda desbalanceado. Y tercero, recursos, presupuesto. Tener una igualdad. Mirar de dónde están los recursos para tener un presupuesto o establecer si ese presupuesto que se hizo está respaldado por unos recursos. La segunda sería, en la parte pública, ¿cómo se gestionan los recursos y en qué se tienen en cuenta a la hora de hacer presupuestos? Pero primero de todo, en la parte pública hay que hacer el proyecto. Y los proyectos, dentro de los proyectos de todas las actividades, por ejemplo, si se trata de una obra pública, se necesitan tener diseños, presupuestos, estudios ambientales, estudios de mercado, estudios financieros, toda una serie de estudios, lo que llaman en la parte pública fase 3. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en la parte pública? Lo precontractual y lo contractual. Eso es fundamental. O sea, hay dos cosas en la parte pública que tienen que ir de la mano. Cuando se analiza un presupuesto, se tienen que tener en cuenta todas las actividades, todos los costos directos y los costos indirectos, donde están absolutamente todas las legalizaciones. Por darles un ejemplo, en Santander legalizar un contrato de una obra pública vale más o menos un 30%. Eso hay que tenerlo en cuenta dentro del presupuesto. El AIU hay que tenerlo en cuenta dentro del presupuesto, en la parte pública. Entonces, todos esos costos indirectos y directos hay que unificarlos y llevarlos a un solo monto. Si no, el presupuesto no alcanzaría. La tercera pregunta, ¿en qué momento de su vida cree usted que el haber tenido un presupuesto antes de ejecutar un proyecto le facilitó las cosas o alivianó una mala situación? Muchas veces uno está expuesto cuando está haciendo obras públicas a que los órganos de control vengan a revisar cómo se hizo y empiezan desde el momento que usted hizo el presupuesto. Para poder uno que le aprueben una actividad y para poder hacer un acta de inicio de una obra tiene que tener un presupuesto. Y para poder realizar la liquidación de las actividades que están hechas, están basadas en un presupuesto y en unos ítems, en unas actividades. Ese presupuesto tiene que estar antes de. Yo pienso que no hay ninguna obra pública que no exista sin presupuesto.